Santa Cruz, una mañana bastante nublada en la ciudad capital de Río Gallegos. Me acompaña mi compañero Pedro Silva, nuestro operador David Encina y nuestro productor Nahuel Garzón, cada uno, bueno, Nahuel de su casa, nosotros igual debido a la pandemia que estamos viviendo en nuestra provincia y especialmente en Río Gallegos, estamos transmitiendo desde nuestras casas y David está en el estudio de LU14 para que este programa pueda salir al aire como corresponde. ¿Cómo andás, Pedro? Buen día. ¿Cómo andamos? Buenas tardes. Sí, para algunos quizás sea buen día, y a toda la audiencia de Radio de LU14, a la ciudadanía de Río Gallegos y obviamente a todos los pueblos de nuestra provincia de Santa Cruz en esta nueva edición de Conciencia Pública con, bueno, varios temas importantes para tratar en lo que ha sido una semana tanto a nivel nacional como a nivel local y provincial, con muchas noticias, con muchas novedades. Nosotros básicamente nos orientamos un poco a ver cómo la están pasando los vecinos en los barrios, pero las novedades son muchas, y creo que una de las principales cuestiones que quizás tenemos que nombrar es lo que ha pasado a nivel nacional con la deuda y las negociaciones del gobierno nacional y sus principales acreedores, que da un alivio a nuestra nación. Pero bueno, hoy tendremos varios invitados, ¿no? Sí, hoy tenemos varios invitados. Tenemos invitados de referentes de los barrios de acá de nuestra ciudad y también tenemos, bueno, invitados que vamos hacia, como hacemos siempre, sobre la mesa de debate que estamos implementando todos los sábados a través del Zoom, con dirigentes sindicales y sociales de distintas provincias que están haciendo frente a esta pandemia y, bueno, y obviamente la situación social. Por eso, Pedro, hoy nos levantamos durante, bueno, obviamente empezamos a transitar la mañana y el informe diario que emite el Ministerio de Salud de nuestra provincia informa que hay 499 casos activos de COVID, 273 personas recuperadas y lamentablemente 5 personas fallecidas. Ese es el reporte diario que sale desde el Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia de Santa Cruz, en la persona del doctor Nadalich. Así que bueno, la situación en nuestra provincia es compleja, especialmente en la ciudad capital. Obviamente apelamos desde este espacio radial a la conciencia y a la responsabilidad de nuestro pueblo, entendiendo que tenemos que quedarnos en casa, tenemos que cuidarnos, no solamente por nosotros mismos, sino también por nuestros trabajadores de la salud, que son los que están en primera línea y haciendo frente en cada una de nuestras localidades a esta pandemia que obviamente cada vez está siendo más compleja, no solamente en nuestra provincia, sino en el mundo, ¿no? Así que sí, son datos alarmantes, complicados, pero bueno, hay que ponerle el cuerpo, pero con la responsabilidad que tenemos que cuidarnos y tener mucha responsabilidad. decir que sí, claro, y obviamente decir y reivindicar desde este espacio también el trabajo de los laburantes de la salud y de tareas esenciales a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Cruz, en un trabajo humano muy importante que están desarrollando, sobre todo en esta instancia de riesgo de contagio mucho más alto que lo que fueron para nuestra provincia los últimos 6 meses. Nosotros estamos en una etapa acá en Río Gallegos, digamos, roja, si se quiere, en donde hoy el 78% de las camas de terapia intensiva están ocupadas. Tenemos una contención y un trabajo y disponibilidad de camas, y atentos a eso también desde el gobierno nacional ya han emitido en su último mensaje que también están a la expectativa, digamos, de lo que pase en la provincia de Santa Cruz, tanto como otras provincias en donde se está diseminando con fuerza el contagio del virus. También en Buenos Aires y también en nuestro país se está hablando de una escalada importante de contagios, en donde estaríamos llegando al pico de contagios de coronavirus en nuestro país. Claramente, gracias a la política que se tomó
de cuarentena preventiva, la situación no es alarmante en cuanto a lo sanitario, ni en cuanto a un desmadre del sistema de salud público de la Argentina. Y creo que en eso hubo un acierto más allá de la cantidad. Hay mucho contagio, pero no hay mucho deceso, digamos, ni hay un desmadre de las camas, ni de los insumos, ni de los respiradores necesarios para la atención de los pacientes más graves. Así que creo que en eso, digo, es una pandemia y obviamente cualquier muerte es lamentada, pero la situación de la Argentina hasta ahora se mantiene estable, digamos, en esos términos. Sí, pero lamentablemente también seguimos sumando compañeros de la salud que lamentablemente mueren por el COVID, la alarmante situación de contagio que hay en todo el país de los trabajadores de la salud, pero también a veces uno se encasilla solamente con los trabajadores de la salud, que obviamente es importante, son los que están en los hospitales y en las clínicas privadas, pero también los trabajadores municipales, los trabajadores que dependen del Ministerio de Desarrollo Social, que están atendiendo a nuestros ancianos, a nuestros abuelos, los que están, y también los compañeros que están llevando esta tarea esencial en las ollas populares, en las barriadas, no solamente de la capital, sino de todo nuestro país. Sí. Así que bueno, el tema los voluntarios, es amplio. Los voluntarios, la militancia. Exactamente. Exactamente, también son compañeros esenciales, están haciendo un esfuerzo importante, pero con militancia y convencido. Entonces, y eso es también importante. Pero también, Pedro, esta semana tuvimos anuncio del gobierno nacional con respecto a obras en el país y especialmente en la provincia de Santa Cruz. También informar que ahí estaba leyendo hoy la página web de Conciencia Pública, donde se informa que el gobierno anunció a través del Ministerio de Trabajo la continuidad de 15.000 pesos para los familiares de los compañeros fallecidos por COVID, la continuidad de ese importe. Así que bueno, la situación sigue alarmante, pero el gobierno trata de poder paliar esta situación social que obviamente nos golpea a todos, ¿no? Los que tenemos salario Sí. Y los que no tienen salario. Bueno, así que... Sí. No, te escucho. Para retomar lo que decía la apertura del programa, y ya creo que entraríamos en la primera entrevista que hemos tenido, y para un poco también concientizar, que es de lo que en definitiva se trata un poco Conciencia Pública, sobre lo que es la herencia recibida en cuanto a el gobierno anterior, el gobierno de Cambiemos, el gobierno de Mauricio Macri, que básicamente fue el gobierno que más deuda y en menor tiempo tomó en la historia de nuestro país, desde la dictadura del 76. Mauricio Macri se fue con una deuda de 325.000 millones de dólares entre la deuda e intereses. Esta semana el gobierno nacional pudo ejercer una negociación, obviamente desde un lugar absolutamente frágil y débil en la negociación, con toda la corporación económica y mediática tratando de hackear esa negociación, con una quita de 30.000 millones de dólares, que es importante en esa negociación, si bien se buscaba por ahí lograr una baja aún más, pero se logró una negociación que alivia a nuestro país y da un horizonte, de alguna manera, económico para lo que viene. Obviamente que lo que tenemos que discutir y quizás algún día discutamos es en qué momento se investigará o cuándo llegará el día en que los que ejercieron esa irresponsabilidad y los que se beneficiaron con la fuga de capitales y con la bicicleta financiera en nuestro país, porque toda la deuda que se tomó no fue ni para producción, ni para crear empresas, ni para crear puestos de trabajo, ni para crear, beneficios para los argentinos. Está evidenciado porque terminamos con más desempleo, con más deuda, con menos empresas, con menos pequeñas y medianas empresas, con lo cual, evidentemente, ese dinero se fue para otro lado.
Claramente la actitud del gobierno nacional fue tratar de negociar, pero creo que en algún momento la investigación sobre esa deuda tiene que ser un hecho concreto, digamos, porque si no, la rueda es siempre la misma, ¿no? Terminan Sí. pagando los argentinos lo que se beneficiaron los 2 o 3 vivos de siempre. Es como decimos nosotros, Pedro, las deudas se pagan, las estafas no. Y eso es concreto. Y Exacto. yo comparto con vos, tiene que haber una investigación fuerte que la tiene que impulsar el Congreso de la Nación, una investigación de la deuda que tiene nuestro gobierno, pero también vos decías, dabas alusión al principio de lo que se ahorró, de lo que se ahorra el gobierno en este acuerdo con los bonistas, que después, ahora falta todavía la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Esa es otra Sí. discusión que también tiene que dar este gobierno. Por eso es importante lo que decías vos, pero en estos 33.000 millones de dólares que el gobierno se ahorra en el marco del acuerdo con los bonistas, ahí está la disputa del campo popular. Digamos, esa plata que hoy el gobierno se ahorra, bueno, ¿para dónde va a ir? ¿Para obra pública, para salario de los trabajadores, para reforzar la economía de las provincias, de los municipios, para fortalecer el IFE, para fortalecer el seguro sí, el IFE, bien dicho, bien Sí. digo? O sea, tenemos que, el campo popular se tiene que seguir organizando, tiene que disputar esos recursos que son del pueblo en realidad y que por suerte no va al pago de esa deuda que generó el gobierno de Macri, que obviamente favoreciendo a los grupos económicos Sí, y no a nuestro pueblo, ¿no? el fortalecimiento del mercado interno, creo que eso sería Así como es. la cuestión a trabajar, y creo que hacia eso se apunta. De hecho, los anuncios hacia 5 provincias de fondos para obra pública e infraestructura anunciados esta semana, en donde se incluye a Santa Cruz, bueno, tiene un poco de eso, de levantar fuentes laborales y levantar el consumo interno en las provincias, y entre ellas la provincia de Santa Cruz. Y también dejar en claro que creo, y ya para cerrar el tema de deuda, eh, una de las principales organismos, organizaciones o corporaciones que estaban tratando de meter presión ahí para que esto no saliera, para que el gobierno nacional no pudiera negociar, era la AEA, que es la Organización de Empresas de Argentina, entre las que se encuentra Techin y Clarín, digamos. Esta organización es presidida por Techin y por Clarín. Eh, y obviamente Clarín operó contra el gobierno, a favor de los fondos, porque obviamente tiene intereses. Y eso es por ahí lo que siempre hay que tener en claro a la hora de leer o interpretar una noticia de Clarín o de TN. De dónde viene, quiénes son y cuáles son los intereses y cómo operan en los mercados con la opinión pública para que, obviamente, lograr sus privilegios o la mantención de sus privilegios. Así es, Pedro. Bueno, Pedro, ¿querés que anunciemos la primera entrevista que hiciste a, a David Sainz, que es un compañero del barrio Bicentenario? ¿Querés que la pongamos al Dale. aire? ¿Sí? Vamos con David Sáez, del barrio Bicentenario, sí, de acá de la localidad de Río Gallegos, ante la situación de los vecinos y luego de las inundaciones. David Sáez, referente del barrio Bicentenario, San Benito, de la ciudad de Río Gallegos. Contanos, David, cómo está la situación en el barrio desde que inició la actividad, desde que inició la crisis sanitaria por coronavirus, y bueno, y después hablar un poco de cómo la están ustedes pasando por el tema del agua también. Y se complicó bastante, viste que acá hay mucha gente que vive de changa, viste que vive trabajos ocasionales, viste, o independiente, por ejemplo en el caso mío, ¿no? Complicó bastante porque yo volvía de un viaje de urgencia que hice, viste, y justo me encuentro que llego y empieza la cuarentena, ¿viste? Así que se me complicó la vida completa, ¿viste? Claro, Me agarró, en frío me agarró, viste. Así claro. que
Y bueno, y después, bueno, se fueron sumando días, ¿viste? Y la vamos remando como podemos, como siempre, ¿viste? Esto es a no bajar los brazos, ¿viste? Y claro. ¿Cómo hicieron con el tema de las inundaciones? ¿Cómo se las arreglaron? ¿Qué participación tuvo la municipalidad? Sé que a vos no te afectó, pero hay muchos vecinos que sí. Sí, mira, esto es de todos los inviernos, esto no es de este invierno ni del anterior, ¿no? Esta gestión y la gestión anterior. O sea, acá todos los años se inundan los mismos lugares porque son partes bajas y las aguas siempre se van a acumular en las partes bajas, ¿viste? Claro. Es algo que siempre está ocurriendo y bueno, la gestión anterior en el municipio no hicieron nada y ahora el intendente que tenemos ahora hace lo que puede con tan poco tiempo, con cuarentena, con lluvia, con nieve, con escarcha y con todo lo que se le vino encima, ¿no? Porque tenemos que ser conscientes de que es una situación bastante excepcional. Claro. O sea, se entiende que las condiciones están complicadas para todos, ¿no? En tu caso disminuyó la actividad, me imagino la actividad, la demanda de trabajo, porque vos trabajás con herrería y tenés tu taller. ¿Cómo hiciste para ingeniártelas durante ese tiempo? Y lo que te enseña el trabajo de trabajar independiente siempre, ¿viste? Es ingeniártela, buscar opciones, alternativas, ver la forma de seguir trabajando sin tener contacto con la gente, organizarte, reparar, juntar un par de fierros, hacer algo que le sirva a alguien, ¿viste? Es ingenio, es rebuscársela. Yo tengo la facilidad de que tengo mi taller propio, no tengo material de desecho, materiales nuevos guardados, ¿viste? Que con eso uno por lo menos se la banca los remesones estos, ¿viste? Medianamente preparado está uno para los tiempos malos, ¿viste? Pero como te digo, o sea, a mí me agarró justo volviendo del extranjero por un problema familiar. Ajá. Y llego acá y me encuentro con encerrados todos, ¿viste? Hicimos los 14 días de cuarentena con la familia sin salir a ningún lado y después, bueno, seguí trabajando en el taller con trabajos que tenía ya tomados, ¿no? Y avancé por ese lado. Pero, sí, o sea, para comer no falta, gracias a Dios, ¿viste? Mientras Bien. no falte para la olla. Ahora, en el barrio sí se están viendo bastantes situaciones complicadas, ¿no? Si bien por ahí hay alguna presencia del Estado, quizás no alcanza, sobre todo en estos días, en cuarentena y encima con poco recurso. Sí, aparte tenés que partir de la base de que no se puede salir, como te digo, el muchacho que hace changa, que gana un pesito Claro. en la ciudad, haciendo un laburito, limpiando un patio, cortando, pintando, haciendo cualquier changuita, ese pibe o ese señor sale a trabajar todos los días y si no puede, bueno, se queda en la casa y no genera, ¿viste? Ese día el coche parado no gana flete, dicen los paisanos, ¿no? Claro, claro. Agregarle también de que tenemos una problemática, tenemos 50 días sin colectivo también, ¿no? Que también Claro. viene a sumar, complica más las cosas, ¿no? Complicado eso. Sí, sí, a nosotros el tema del colectivo es algo que nos afecta, es indiferente si tenés auto o no tenés auto, si tenés que movilizarte y no tenés el auto o se te rompió el auto, te quedás encerrado por cualquier cosa, te quedás acá nomás, o sea, no tenés vuelta, ¿viste? O sea, no hay... ¿Cómo se la están ingeniando con eso ahora? Porque teóricamente iban a poner a disposición unos transportes tipo Traffic. Sí, nosotros ya pasamos el tema de las traffic la otra vez y no es por hablar uno de más, ni tener por partido, ni nada, ¿viste? Pero las traffic nunca va a ser un negocio acá por el tema de que vos fijate que cómo están las calles. Imagínate con el distanciamiento social, ¿cuántas personas podés meter en una traffic? ¿4 personas? No podés, no es rentable. O sea, de ningún punto de vista es rentable. Para el que tiene la traffic, que la va a romper por estos caminos, Claro. y un boleto a 60 pesos habían pasado, ¿viste? O sea, Claro. sacar la cuenta de 60 pesos es importante. La ¿viste? plata. Claro. Sí. O sea, se complica, o sea, tenemos todo en contra. Acá nosotros somos hijos del rigor, estos barrios, por ahí se les llama marginales, barrios alejados.
nosotros pertenecemos a la ciudad, ¿viste? Y aportamos a la ciudad con nuestros impuestos, como todo ciudadano, cuando compra, cuando vende, cuando hace una actividad laboral. Entonces, como te digo yo, o sea, yo no le pido mucho al intendente ahora, no porque políticamente sea afín o no, es indiferente, porque lleva poco tiempo y está en una pandemia que es a nivel mundial, no es de Río Gallegos, ni de la provincia, ni de Argentina. Entonces, en esa situación me pongo del lado de decir de la autoridad, hacen lo que pueden, ¿se entiende? El otro día en los vecinos inundados vino el ejército argentino, que se le agradece siempre la colaboración, Vialidad, la gente de la municipalidad, y bueno, viste, cuando los organismos... Hubo una reacción inmediata, digamos. Claro, sí, pero es como te digo yo, o sea, son zonas que se han inundado siempre, para los que conocemos acá el barrio, acabo de hacer un zanjeo para que el agua vaya para otro lado, inundada a otro vecino, ¿viste? Ese es el problema. Te fijas, o sea, le saca el agua a uno y inundás a otro, ¿viste? Y bueno, y así la venimos peleando, nosotros venimos peleando esto hace cuántos años, yo llevo 9 años en el barrio y no me sorprende nada, ¿viste? Hoy día las calles detonadas, llenas de agua, intransitables. Hoy día yo pasé ahí al lado del autódromo a sacar unos desagotes que hicieron contra el cerco del autódromo. Sí. Me bajé a sacar los cartones, la mugre de la misma gente que tira, para que el agua salga y se deje de inundar las calles, algunas calles, ¿viste? En la 38. Entonces, pero es un compromiso de los vecinos, cada uno tiene que cuidar su espacio, claro, ¿no? De ser un poquito... Esa es la parte que por ahí falta trabajar. Claro, porque esas bolsas que vuelan, que tiran a la basura, que tiran a la calle, corren, vuelan, tapan las salidas, las únicas salidas pocas de agua que hay hacia el autódromo, y se junta la poza al medio de la calle. Entonces, tiene que haber alguien que se embarre, se ensucie para colaborar en lo que se puede, ¿no? Porque cada uno hace lo que puede, ¿no? Desde su conciencia social o de su compromiso barrial o como persona también, ¿no? Porque creo que si todos nos ponemos de acuerdo y todos hacemos un pequeño esfuerzo y mejoramos la calidad de vida del conjunto, ¿no? Claramente, David. Acá los vecinos, por ejemplo, yo tengo vecinos que, por ejemplo, ahora estoy soldando sillas, ¿viste? Arreglando sillitas. Acá cualquier cosa sirve porque a mí me suma, ¿viste? Es un pesito que sirve para una comida, para algo, ¿viste? Y después la ayuda del gobierno nacional, que con el IFE, con todas esas cosas que por ahí ayuda bastante a la gente, ¿viste? La que está más pasándola más mal que uno, se entiende, ¿no? Claro. Porque siempre uno la puede estar pasando medianamente mal, pero hay gente que la pasa más mal que uno, ¿viste? Entonces por ahí eso le ayuda también un poco a mejorar la economía. A paliar. Sí. Claro, o sea, por lo menos tener algo de plata como para alimentar a la familia, para lo que necesitaba, ¿viste? O sea, hoy día, vamos a la realidad, hoy día todos pensamos en comer nomás, ¿viste? O sea, no, nadie piensa de vacaciones ni cambiar el auto, ¿viste? Todos pensamos en que haya para la comida y ya estamos, ¿viste? O para pagar los servicios. Bien. ¿Viste? David, te agradezco la comunicación y bueno, el sábado por el EU14 y también por las redes vamos a estar en Conciencia Pública, que es el programa junto a Alejandro Garzón también, que hoy no pudo estar, pero te agradecemos la comunicación y bueno, seguramente, como siempre, volveremos a comunicarnos. No, cualquier cosa que necesiten, acá estamos a disposición y bueno, agradecido de que me inviten a participar y bueno, en lo que pueda colaborar, chicos, ahí estamos. Gracias, hasta luego. Chao, nos vemos. Por ahí escuchamos a David Sainz, que es un vecino del barrio Bicentenario, y bueno, queda claro, Pedro, la situación de los barrios, el tema de los compañeros y compañeras que hacen changas todos los días, el tema del transporte público, que es un tema interesante, ¿no? Para poder debatirlo otro sábado, para también, bueno, preguntarle al intendente cómo está ese tema, pero igualmente el tema de la pandemia obviamente hace que el transporte público se vea resentido por esta situación, más allá de lo que siempre sabemos en la capital de la provincia, lo que pasa con el transporte. Sí, hace todo más difícil, ¿no? La pandemia hace todo más difícil. Hemos tenido, aparte, algunas variables poco, digamos que hacía mucho que no se veían y que eso también generó, por ejemplo, el tema de las inundaciones en los barrios de San Benito, Bicentenario, en las partes bajas de esos barrios que siempre se inundan, pero en este caso se congeló durante tanto tiempo el agua y la nieve, que cuando subieron las temperaturas, rápidamente se hizo agua y se inundaron varios lugares.
Sí, sí. Incluso hubo que hacer hubo que asistir a los vecinos. De eso hablaba un poco David, ¿no? Que también, bueno, la situación de aquellos que hacen changas, la situación de las familias en general, que no tienen por ahí un trabajo estable, y de cómo sostenerlo, ¿no? Y de cómo sostener la actividad, y de cómo sostener dentro de sus viviendas, de sus casas, también la situación con los pibes. Bueno, toda una situación compleja que Sí, planteaba sí, sí. David, digamos. Bueno, y eso vamos a profundizarlo, Pedro, ahora en la segunda hora del programa, en esta mesa de debate donde van a participar dirigentes y referentes sindicales y sociales que nos van a mostrar un mapa más grande de sus provincias, de sus lugares, sobre esta situación de pandemia, la situación social, que en realidad todos sabemos, pero es importante que nuestro pueblo, a través de LU14 Radio Provincia, se enteren lo que también hacemos los que somos dirigentes sindicales, sociales, que le ponemos el cuerpo todos los días a la vida, porque en realidad es pelearle a la vida todo el tiempo, desde la cuestión social, humana, solidaria, desde el compañerismo. Por eso es importante, y siempre hacemos hincapié en este programa, terminar con el individualismo, terminar con el odio, terminar con la bronca, o sea, y recuperar eso que sale de nosotros, que es la solidaridad y con nuestro pueblo. Y eso es importante. Por eso, desde este programa Conciencia Pública, intentamos traer todas las voces de los referentes, de los vecinos y vecinas de los barrios, no solamente de la capital, sino también de cada una de nuestras localidades de Santa Cruz y del país. Por eso es importante, y ahí estoy viendo por las redes sociales, Pedro, que sí, hay un oyente que nos escribe y dice: importante donar sangre, no hay sangre en nuestro banco. Calculo que es obviamente nuestro banco de sangre. Y puede ser que me refiero, puede ser de Río Gallegos o de Caleta Olivia. Es importante donar sangre, especialmente en esta etapa de pandemia. ¿Cómo? En esta instancia, digo, fundamentalmente. En esta instancia. Sí. Así que después podemos averiguar quién es el responsable del banco de sangre acá en Río Gallegos, en la provincia, para hablar con esa persona, para ver cómo es la situación, cómo es el sistema para donar en este marco de pandemia. O sea, bueno, generar herramientas, información a nuestro pueblo para que todos podamos estar informados a través de LU14. El tema ahí también supongo que se deberán generar los mecanismos dentro del hospital y fuera, porque el temor también de la gente por ahí hace que lo que era habitual en ir a donar sangre, por ahí ahora la gente se está resistiendo mucho más. Así que son los pros y los contras que nos trae también esta situación de pandemia, ¿no? En donde se está priorizando obviamente la salud y tratar de mitigar el virus, pero bueno, obviamente que hay un montón de patologías y de pacientes más que necesitan la atención, con lo cual ahí digo, bueno, la cooperación de la comunidad, la solidaridad de la gente y del colectivo por sobre cualquier situación individual es prioritaria en esta instancia de crisis sanitaria, que no es una cuestión que atañe ni a un gobierno, ni a una empresa, ni a una persona, sino que tiene que ver con una lucha colectiva, sin duda. Exactamente. Vamos a la pausa, estás por Conciencia Pública en LU14, Radio Provincia de Santa Cruz. Bueno, seguimos en nuestro programa Conciencia Pública por LU14 Radio Provincia de Santa Cruz, con varios temas que hacen a la realidad de nuestro país, de nuestra provincia y de nuestra ciudad capital. Hemos hablado con referentes de los barrios, porque entendemos que es un lugar donde tenemos que poner el ojo por la situación social y por la pandemia que vive hoy nuestro país y nuestra provincia. Así que en este marco ya tenemos nuestro entrevistado y le agradecemos que esté presente vía Zoom con nosotros, el ingeniero Martín Erni, que es gerente de saneamiento de la empresa Servicio Público. Así que, ¿cómo le va? Alejandro Garzón y Pedro Silva los saludan. ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Alejandro y Pedro? Mucho gusto en estar con ustedes, compartiendo con todos los oyentes este día, ¿no? Martín, bueno, como que nos han pasado todas, ¿no? Esta semana en Gallegos o estos últimos días, el tema del agua, las inundaciones y sumado a eso la pandemia. El comportamiento de los trabajadores y de la empresa del Estado también ha demostrado estar a la altura de las circunstancias. Pero digo, ¿qué pasó allá en Palermo, en La Toma? ¿Cuál fue el problema que hubo? Que tuvimos casi 3 días sin agua. Y bueno, la verdad que este mes de julio para nosotros fue un mes bastante complicado, comenzando primero por el clima que tuvimos todo el mes. La verdad que fue para nosotros muy complejo. Tuvimos mucho hielo, muchos problemas en la acometida de los usuarios. Y bueno, y culminamos, digamos, comenzamos el mes de agosto con una rotura, la verdad, importante, muy complicada, muy compleja, por el lugar donde se dio. Es una rotura que se dio justo a la salida de La Toma, una cañería de impulsión, mucha presión en esa cañería. Y fue crítica por lo compleja que es hacer una reparación en ese lugar. Ese caño que tenemos ahí es un caño de hierro fundido de 500 milímetros de diámetro. Es muy difícil de trabajarlo y bueno, por suerte el personal de saneamiento, como siempre, estuvo a la altura de las circunstancias y pudimos repararlo, digamos. Sumado a eso, también estaba lo de la demanda de agua del hospital. Allí hubo que asistir también al hospital para que pueda seguir funcionando. ¿Cómo fue eso? Sí, mira, nosotros el día domingo pasado, nosotros detectamos la rotura a la mañana, y si bien nosotros teníamos agua en la planta potabilizadora, distribuimos el agua hasta más o menos las 6 de la tarde, que fue el momento donde ya nos quedamos sin agua y ya la cuadrilla, digamos, que estaban trabajando en la rotura. Desde ese momento, bueno, nosotros teníamos agua en diferentes estaciones, que es agua potable. Teníamos en la estación 3 de Maipú, que era la cisterna que más agua tenía, y bueno, esa agua decidimos resguardarla para poder asistir al hospital, en este caso. Nosotros teníamos alrededor de 500.000 litros acumulados de agua potable, y bueno, fuimos abasteciendo al hospital en el transcurso de que se realizó la reparación. En ese caso, digamos que el hospital estuvo en resguardo por el agua potable que teníamos llevando nosotros, digamos, durante esos 2 días. Bien, y pudieron, sí, no sé, Alejandro, dale vos. No, yo quería preguntarle si tienen o saben a cuántos barrios y a cuánta gente estuvo privada del agua durante esos 3 días, si tienen esa información. Mira, nosotros el corte que realizamos el día domingo a partir de las 6 de la tarde fue un corte total. O sea, fue el corte, digamos, cerramos la salida del agua de la planta, se cerró y el corte fue total en toda la ciudad. Obviamente la gente que ha cuidado, digamos, el tanque, el agua que tenía en su reserva, pudo lograr, digamos, que hasta el último momento tener agua, pero el corte, digamos, que fue total. Salvo, por ejemplo, el barrio Procrear y el barrio 499, que ellos se abastecen, ahí tenemos agua mezcla, digamos que llega agua de planta, pero también llega agua de la zona de Pozo Río Chico, y bueno, ellos no sufrieron, digamos, no tuvieron corte total de agua, sí tuvieron baja presión, pero digamos que tuvieron agua en sus domicilios. Bien, para explicar, contextualizar, ya que estamos, digo, la provisión de agua de Río Gallegos viene desde La Toma de Palermo, y desde qué otros lugares viene, y cuál es el principal lugar de abastecimiento. Ya, el 95% del agua viene de La Toma de Palermo. Claro. Llega a la planta potabilizadora, digamos que nosotros traemos de Palermo alrededor de 1.400 metros cúbicos, 1.400.000 litros por hora. Esa agua se potabiliza en la planta y se distribuye a través de un tanque que tenemos en la planta en toda la ciudad. Ese es, digamos, el que le da presión a la ciudad. Esa agua, una vez que sale de planta, se distribuye a las diferentes estaciones que ustedes ven, por ejemplo, en la calle Maipú,
en la calle La Paz, que son los tanques que se ven en los distintos barrios, en el tanque de San Benito, todo llega agua de planta y ahí se rebombea esos tanques y a partir de ahí se da presión a la ciudad y a los diferentes barrios. Digamos que el otro 5% es agua que viene de Río Chico, como te dije recién. Sí, es agua los pozos de Río, que es la antigua captación que tenía la ciudad hace muchísimos años. Eso hoy por hoy se abastece al barrio Procrear y al 499, por ahí parte un poquito, también llega al 366. Digamos que es agua de mezcla esa, pero sí. Bueno, agradecemos por la disposición, ingeniero Martín Erni. Y bueno, seguramente cuando haya algún tipo de problema o algo que comunicar de la empresa Servicios Públicos, te llamaremos. Bueno, la verdad que les agradezco muchísimo. Déjame mandar un saludo a todo el personal de Servicios Públicos de saneamiento, que estuvo, la verdad, más de 30 personas trabajando, rotándose, sí, pero trabajando a pleno, por un solo objetivo, que era poder que retorne el agua a la ciudad. Y bueno, la verdad que eso estoy muy orgulloso yo por ser, digamos, en este caso, la persona que habla con ustedes, pero que sí atrás de mi persona hay mucha gente que trabaja en un equipo y bueno, un saludo para todos ellos. Gracias a usted y bueno, y orgulloso nosotros porque esos 30 compañeros son parte de un gran equipo de una empresa estatal como Servicios Públicos, así que a través suyo le mandamos un fuerte abrazo y bueno, y a seguir fortaleciendo que también ellos son esenciales para nuestra comunidad. Así que un fuerte abrazo y a seguir trabajando por nuestra provincia. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Cuidarnos es responsabilidad de todos y todas. Si no cumplimos con las medidas de prevención y aislamiento. Adrián tiene el virus COVID-19, pero no lo sabe. No tiene síntomas. Adrián contagia en su casa a su esposa Bárbara y a su hijo Carlos. Adrián contagia también a 2 compañeros de trabajo, Delia y Enrique. Bárbara, la mujer de Adrián, contagia a Fernando en el supermercado. Carlitos, el hijo de Adrián, contagia a Gustavo y a Hilda, 2 compañeros de escuela. Delia, la compañera de trabajo de Adrián, va a visitar a sus papás mayores. Inés y Javier, y los contagia también. Enrique, el compañero de trabajo de Adrián, contagia en su casa a su esposa Karen y sus 2 hijos Lautaro y María. Los casos se multiplican exponencialmente, es decir, crecen a un ritmo cada vez más rápido. Si cumplimos con las medidas de prevención y aislamiento, todo cambia. Adrián no sabe que tiene el virus. Contagia en su casa a su mujer Bárbara y su hijo Carlitos. Como Adrián no va a trabajar, no contagia a sus compañeros y compañeras Delia y Enrique. Bárbara va a comprar con protector de boca y nariz, no contagia a Fernando, el cajero del supermercado. Carlitos estudia en casa, igual que sus compañeros y compañeras Gustavo e Hilda no se contagian. Delia cumple el aislamiento en su casa y tampoco va a visitar a sus papás mayores. Silva por el U14, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola Alejandro, hola Pedro, buenas tardes. Aquí ¿cómo estamos? Gracias por atendernos y bueno, en principio hace un ratito hablábamos con uno de los referentes barriales por el tema de te está vibrando el teléfono, por el tema de las inundaciones y por el tema de, bueno, cómo lo están pasando los vecinos de los barrios, del marco de pandemia y el trabajo también, obviamente, del municipio, del comité de emergencia, que por estos días es complejo y obviamente no dan abasto. Que nos cuentes. Bueno, lo que sucedió fue, bueno, a partir de que empezaron a haber días de mayor temperatura y empezar a haber un deshielo. Anteriormente esos lugares es por donde corría el paleocauce natural que venía hacia la desembocadura de la ría. Ya con la construcción de la circunvalación y empezar a darse esos terrenos en el año 2012, si no me equivoco, el suelo pierde capacidad de absorción. Y al haber atravesado el invierno, donde abajo estaba congelado, el suelo no absorbía más
con tanto deshielo, entonces se empezó a hacer una acumulación de agua que venía de todos los paliocauces que atravesó la vía y llegó hasta la circunvalación y la calle 38, más o menos, para tener una referencia, y empezó a pasar. Cuando empezó a pasar, al estar los suelos saturados, empezó a correr con mucha fuerza, y bueno, ahí fue cuando sucedió esto de que se empezaron a inundar los puntos más bajos del paliocauce, donde no debería estar construido, pero lamentablemente han sido entregados esos terrenos, y bueno, y pasó lo que pasó, y bueno, estuvimos ahí con el apoyo de Vialidad Provincial, con el apoyo de Servicios Públicos, del Consejo Agrario Provincial, Defensa Civil, Desarrollo Social, el Ejército, bueno, todos los entes que se pusieron a disposición para poder tratar de solucionarle la vida, el problema a los vecinos y que puedan volver a su casa lo antes posible. Decíamos que nos vienen pasando todas, por lo menos acá en la ciudad capital, con la cantidad de contagios, la escalada de contagios que ha habido últimamente, pero bueno, también con un invierno que yo creo que hace más de 10 años que no teníamos estas temperaturas, y obviamente el Estado municipal, el Estado provincial, con una demanda social muy importante. Digo, ¿cómo están ustedes recibiendo y trabajando con las demandas de la gente respecto a los servicios de siempre del municipio? Bien, más allá de que nos tocó un invierno complicado y que en el medio está la pandemia, que eso nos reduce bastante el personal, tratamos de llegar a todos lados y cumplir con las necesidades de la gente, ¿no? No le podemos echar la culpa al clima, no le podemos echar la culpa a nadie, sabemos que tenemos que estar firmes trabajando y que van a venir épocas mejores donde no seamos tan solicitados, pero bueno, mientras la gente tenga problemas, nosotros tenemos que estar dándole soluciones, así que gracias al intendente que nos va dando las herramientas para poder ir trabajando, y a los chicos de talleres que nos arreglan las máquinas o lo que vayamos necesitando, vamos tratando de llegar, sabemos que nos falta. Ahora que se van a empezar a venir los días lindos, bueno, esta semana creo que va a venir complicada, pero ya después empiezan a venir los días donde podemos empezar a trabajar. Ya tenemos todo planificado para trabajar día y noche hasta que dejemos las cosas más o menos en orden y cuando el invierno que viene nos venga, si nos llega a venir así de crudo también, ya tengamos una solución y hayamos hecho un trabajo integral y anterior, y lo que solamente nos queda hacer los meses anteriores al invierno sea el mantenimiento y que todo el trabajo fuerte se empiece a hacer en la temporada anterior, ¿no? Me parece que puede ser una buena forma de que estas cosas ya no nos empiecen a sorprender y que estemos preparados y ir preparando todo para no tener más sorpresas y que la gente pueda salir a la calle tranquila sin tener este tipo de inconvenientes. Estamos hablando con Lucas Otín, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Río Gallegos, y te quiero hacer una consulta, Lucas. ¿Cómo está el parque automotor de la municipalidad? ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo está? ¿Podemos garantizar, más allá de la buena voluntad y el compromiso de los funcionarios y los trabajadores municipales, cómo está esa situación? ¿Cómo han recibido el parque automotor? Bueno, recibimos todo mal. La verdad que recibimos de los 11 recolectores de basura que hoy tenemos en la calle, recibimos el municipio con 3 o 4. No solo que recibimos los camiones arruinados, sino que también recibimos una gran deuda en aquellas personas, en aquellos proveedores que nos proveían del material para poder arreglarlos. Entonces, sin solucionar esa deuda, no te permitían el material para arreglar y tener los 11 camiones que hoy tenemos en la calle. Lo mismo con la flota liviana. La flota liviana estaba complicada. Los camiones volcadores también, las retro, las motoniveladoras. Bueno, eso fue un trabajo que se hizo en conjunto con la dirección de talleres para poder ir solucionando los problemas. Y bueno, hoy nos encontramos en una situación mucho mejor a la que nos encontrábamos en enero o febrero, cuando nos hacía falta todo eso, encima no teníamos dónde ir a pedir los materiales. Y bueno, hoy estamos mucho mejor, ya estamos mucho más preparados y lo que nos va haciendo falta se lo solicitamos al intendente y él rápidamente nos consigue la manera de solucionarlo. Entonces, para sacarnos excusas, entonces cuando él nos pide algo nosotros no tenemos excusa, y si llegamos a tener alguna excusa él nos la saca, y
poder trabajar lo que necesita la gente, que vea que el municipio trabaja, que el municipio está en la calle, y eso es lo que tratamos de hacer. Bueno, hace poquito nomás arrancó la separación de residuos también en el vaciadero con el anuncio y bueno, la posibilidad de empezar finalmente a bueno, llevar los residuos a la planta de depósito final. Todavía no se empezó con eso, pero bueno, por lo menos ya inició el trabajo tan anhelado también de empezar un poco un tratamiento de residuos más serio. Sí, la dirección de vaciadero, que antiguamente pertenecía a la Secretaría de Obras Públicas y Urbanismo, ahora pertenece a la Secretaría de Legal y Técnica, y no por un tema menor, sino por estar judicializado por el tema de la cantidad de incendios y todos los problemas que eso traía. Gracias a las gestiones que hizo el secretario de Legal y Técnica, el señor Jorge Cabezas, y Francisco Silabra, que es el director del vaciadero, bueno, se pudo ir acomodando. Y nosotros hace un ratito venimos del vaciadero, vemos las cantidades de metros cúbicos que antes se enterraban y ahora se puede lograr venderlo. Bueno, eso es otra cosa, pero lo que nosotros necesitábamos era tener espacio en el lugar y estaba totalmente saturado también el suelo para seguir metiéndole residuos. Y lo bueno de ahora es que todo aquello que sea seco se va a poder separar, se va a sacar de Río Gallegos y se va a vender a otro lugar y que no lo vamos a tener enterrado nosotros en nuestro vaciadero. Y eso también acompaña para que el día de mañana, cuando sea factible económicamente y en recursos, llevar todo eso que hay que enterrar a la planta que está allá por la zona franca, bueno, poder hacerlo y ya tener un antecedente y ya ir viendo cómo se va a ir preparando. Nosotros recién vinimos, este lunes o martes ya va a salir otro camión, eso quiere decir que van más de 70 fardos de 500 kilos, y la idea es esa, que todas las semanas puede ir saliendo un camión, y bueno, para que la gente pueda ver que ya podemos empezar a pensar en un Gallegos más sustentable, en un Gallegos que limpie, y empezar a tomar políticas de sustentabilidad y de limpieza y para tener todos un Gallegos mejor, ¿no? En ese marco, Otín, ¿cómo ve usted el comportamiento de los ciudadanos de Río Gallegos en el marco del manejo de la basura? O sea, ¿qué falta más información por parte de los vecinos? ¿Falta mejor manejo a la hora del vecino de tirar la basura? ¿Usted cómo están viendo eso en tan poco tiempo que están en la municipalidad? Y la educación ambiental es algo que lleva un proceso, un tiempo largo, ¿no? Yo ahora cuando empezó el tema de la pandemia, en casa empecé a separar por una cuestión de que generábamos mucha más basura que en tiempos donde no estamos en casa. Y bueno, y después cuando sacaba la basura decía, bueno, es lo mismo, porque yo tiro la basura de lo seco con lo húmedo, lo dejo afuera en mi canasto, pasan los recolectores y va al mismo camión. La idea es esa, poder empezar con algunos programas de martes de cartones, jueves de plástico, que la gente se vaya aprendiendo, ir poniendo puntos verdes en distintos lugares de la ciudad también para aquellas personas que se paran. Son hábitos y los hábitos se cambian con mucho tiempo, pero bueno, lo bueno que ahora tenemos un lugar donde ya se está separando la basura, ya se está haciendo un trabajo, entonces lo vamos demostrando con hechos y no en algo que nosotros pensamos como utópico, sino como que de a poquito vayamos educándonos ambientalmente y para poder tener una ciudad más limpia. Gracias, bueno, Lucas Otín, secretario de Obras Públicas del municipio. Seguramente te estaremos convocando en otra instancia. Y bueno, importante conocer el trabajo del municipio dentro de la ciudad en este marco de crisis sanitaria y lo que todos sabemos. Gracias. No, de nada. Cuando quieran, muchachos. Bueno, pasaba el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Río Gallegos, Lucas Otín, donde nos dio un pantallazo de la situación de los barrios, de la ciudad y obviamente de algo tan importante para los galleguenses es el tratado de la basura. Pero hoy, como hacemos todos los sábados, intentar instalar mesas de debate donde debatimos con referentes sociales, políticos de nuestra provincia y del país, y en este caso
en esta segunda hora de nuestro programa de Conciencia Pública. Tenemos una mesa de debate con compañeros y compañeras de la ciudad de Córdoba, perdón, de la provincia de Córdoba, de Quilmes, de Rosario y de la capital de nuestro país. Así que los voy presentando para que después podamos avanzar sobre el debate sobre la situación de la pandemia, la situación social en los barrios populares y en las distintas provincias de nuestro país. Lo presento a Claudia Ibarra, que es del Partido Político Unidad Popular de la ciudad de Quilmes, Lorena Almirón, que es secretaria general de la seccional ATE Rosario, provincia de Santa Fe, Pablo Pataro, secretario general de la CTA Capital, y el compañero Federico Giuliani, que es el secretario general de la CTA y ATE de la provincia de Córdoba. Así que bienvenidos a Conciencia Pública, a la radio pública de la provincia de Santa Cruz, y bueno, me acompaña el compañero Pedro Silva en este programa, así que le damos la bienvenida a nuestra provincia, en realidad, a nuestra radio pública. Bienvenidos. Bienvenidos a los compañeros y también bueno, las compañeras. Sí, nosotros estábamos haciendo hace un rato, como para arrancar, el contexto de pandemia y dentro de los barrios populares de acá en la provincia de Santa Cruz, en Río Gallegos más particularmente. Pero bueno, queríamos consultar también porque nos parece importante contextualizar, sin comparación, pero contextualizar qué es lo que pasa en cada una de las provincias y cómo están afrontando, digo, desde la militancia y desde la participación política y sindical y social, ustedes, en el caso de cada uno de ustedes. En el caso de Córdoba, Fede, ¿cómo está la situación? Primero con el tema de pandemia, ¿no? Y después con el tema social. Buenas tardes para todas, todos y todes. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación al compañero Alejandro, a vos, Peter. Un saludo grande a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Destacar, como decíamos recién, poder salir y que nuestra voz se exprese en una radio pública nos parece fundamental en el marco en donde estamos discutiendo la soberanía comunicacional, y sí mandarles un saludo muy grande, que hace 2 días se cumplió un nuevo aniversario de la creación de yacimientos carboníferos fiscales, así que bueno, si los compañeros, las compañeras mineras nos están escuchando desde la provincia de Agustín Tosco, del negro Atilio López, vaya un abrazo a la distancia. Bueno, como planteabas vos, la situación social se agravó con la pandemia, en realidad se ha profundizado la brecha entre los sectores que más acumulaban y los que menos tienen. Claramente hay una cuarentena clase A y hay una cuarentena para los sectores que no pueden hacerla como se debería hacer. Concretamente, digo, los sectores por ahí medios altos, tienen la posibilidad de estar aislados. En el marco, por decirles, en Córdoba ha surgido un rebrote muy importante con casi 200 casos por día, y otra es la de los compañeros y compañeras que están viviendo en los asentamientos precarios, en las villas. Entonces, bueno, en ese contexto, la verdad que la ayuda social es insuficiente. Ante la falta de un Estado presente, aparece claramente en esto el rol fundamental, quiero decirlo, de las organizaciones sociales, comunitarias, barriales, los clubes, en donde todos los días nos las ingeniamos para poder parar, aunque sea una olla, y que de esa manera los compañeros y las compañeras accedan, aunque sea a un plato de comida. Lamentablemente, creo que esta situación nos hace plantear, por lo menos nosotros, que en un contexto brutal de hambre y de desigualdad social, hoy dar un plato de comida también es revolucionario. Entonces, en ese contexto, Córdoba no es ajena a la situación en general. En realidad quiero plantearles que Córdoba es paradojal, es esa Córdoba que hablaba recién de Agustín Tosco, de Atilio López, pero también es la Córdoba de Schiaretti, un gobernador que viene de un espacio que está gestionando desde hace 21 años ya la provincia, y en donde los números de pobreza, de desocupación, de informalidad laboral crecen día a día, por lo cual está claro que
lamentablemente este gobierno realmente tiene una política concreta para que se siga concentrando la riqueza, por ejemplo, en el grupo Urquía, que es el dueño de Aceitera General de ESA, de Rollo, que es el dueño de todos los casinos de Córdoba, de Pagani, que es el grupo Arcor. Así que bueno, en ese marco, en las barriadas se están constituyendo pequeños núcleos organizativos, insisto, algunos fortalecidos por la construcción que se viene dando de las organizaciones. En este caso, a mí me toca hablar claramente de la Federación Nacional Territorial, de la FENAT, de nuestra CTA, en donde la demanda se ha triplicado, en donde en ese contexto también hemos ganado en organización, porque muchos merenderos pasaron a ser comedores populares. Una olla hoy es un núcleo chiquito de organización popular, porque las compañeras, generalmente en esto destaco el valioso rol de las mujeres. Te diría que el 95% de las ollas populares las ponen al frente las compañeras. Es nuestra primera línea contra el coronavirus. Y en ese contexto, digo, son pequeños núcleos de organización en donde a partir del fueguito de la olla, de ir juntando los insumos, generalmente de la autogestión, porque ahí sí vale destacar que la solidaridad es desde abajo, digo, cada compañero arrima algo, sin esperar la ayuda del Estado. Bueno, se empieza a discutir el barrio. Digo, che, sí, claro, no hay cloaca, no hay servicios básicos, la luz hay que colgarse para poder tener electricidad, no podemos changuear. Y bueno, a partir de ese debate, de esos pequeños núcleos de organización, creo que nosotros hemos crecido y bueno, y hemos podido salir a plantear algunas cuestiones en el marco de nuestra CTA nacional. Una es el tema del hambre es un crimen. Otro, en el caso en particular nuestro, es decir, no al pago de una deuda externa fraudulenta, ilegítima e inmoral, sí al cobro del impuesto a la riqueza, que viene demoradísimo. Yo quiero decirles que de este tema estamos discutiendo desde abril y hasta hoy, estamos en agosto, no hay nada concreto y mientras tanto nuestro pueblo se sigue desangrando. Y por otro lado, bueno, coincidir en la necesidad, en la campaña de nuestra CTA y un poco de la mano de lo que plantea el Papa Francisco, el tema de un ingreso de un ingreso básico universal que sea un piso de dignidad. Así que bueno, en ese marco está Córdoba, compañero y compañero, claramente después podemos ir abordando otros puntos, pero y esto enmarcado en un par de situaciones generales. Digo, eso lo particular en las barriadas, claramente sin poder changuear, sin poder hacer una cuarentena debidamente, pero quiero resaltar algunas cosas. Uno es el fuerte rol represivo de la policía de la provincia en este contexto de pandemia, lamentablemente casi, te diría que blanqueado por el gobierno de Córdoba, que le ha dado todas las herramientas para que reprima de manera indiscriminada en nuestras barriadas, y eso ha generado que en pleno contexto de pandemia hoy tengamos 4 casos de pibes que han sido víctimas del gatillo fácil. Así que eso lo quiero destacar porque la pandemia lo que hizo es el control social por parte de las fuerzas represivas en nuestras barriadas y claramente una represión brutal sobre nuestros pibes y pibas. Lo otro, en Córdoba hace en toda la provincia más de 100 días que estamos sin transporte público, urbano e interurbano, con lo cual quiero decir que las compañeras y los compañeros que tienen que movilizarse porque son esenciales, porque tienen que ir de un lugar al otro para ganarse el mango, no están pudiendo ir a trabajar porque no hay transporte y la provincia no está haciendo nada para involucrarse en el problema. Y el tercer punto, que venimos de una reforma previsional de Schiaretti, brutal, entre gallo y medianoche. En 1 hora y media los tipos sacaron una reforma que afecta no solamente sobre la jubilada y los jubilados, que ya, por cierto, tienen castigados sus salarios y en este contexto de pandemia aún más, sino que impacta sobre los hoy aportantes y las aportantes a la caja. Digo, se está claramente hipotecando el futuro de esos compañeros y compañeras, y bueno, ahí está nuestra CTA, nuestro ATE tratando de ya sea en la calle, ahora bastante limitado, por cierto, ya que la verdad que hay un brote muy grande, muestra la inoperancia del Ministerio de Salud de Córdoba, con medidas que se han tomado por lo que nosotros llamamos el apriete del G6, el grupo de los 6 son los grupos económicos más fuertes de Córdoba,
que abrieron de una manera indiscriminada la cuarentena, y claro, porque los empresarios no quieren perder plata, ahora nuestro pueblo es expuesto al COVID-19 y claramente con una precariedad brutal en el ámbito de la salud pública. Gracias, Fede. En el caso de Rosario, Lorena, contanos la situación. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia, gracias por la invitación, felicitaciones por el programa, a todo el equipo. Bueno, no es muy diferente a lo que planteaba Fede. Nosotros, en relación a la pandemia, en nuestra provincia, desde un principio, desde que empezó todo esto, desde marzo, estábamos esperando el pico de la pandemia, y pasó marzo, abril, mayo, junio, y recién en julio empezaron a haber casos, muchos relacionados por nuestra cercanía a Capital Federal, a provincia de Buenos Aires, permanente la articulación, y era lógico que pasara esto, así que en nuestra provincia estamos atravesando el pico máximo de la enfermedad, ya cercano a los 2.000 casos infectados. Nosotros desde un principio, acá en nuestra ciudad se previó que iba a haber muchísimos internados, que íbamos a tener que se habilitaron lugares para poder alojar gente. Esos lugares nunca se llegaron a usar hasta ahora porque hay muy pocos internados graves, así que hay camas, todavía hay camas, hay muchísimas camas. Se armó un centro de cuidados que tenía y tiene 1.200 camas, y muchos de esos lugares se fueron utilizando para albergar a la gente en situación de calle. Así que, bueno, sirvió para eso. Así que, bueno, mucha pelea con los gobiernos por el tema de los elementos de protección personal en los lugares. Bueno, llegaron los elementos, pero llegan a cuentagotas en muchos lugares, y bueno, y a veces no son de la calidad que tienen que ser, ni la cantidad que tiene que ser. Así que, bueno, eso es una permanente lucha, y que se respeten los protocolos en los lugares. Eso no estaba pasando, nos reintegraron al trabajo sin tener los protocolos adecuados. Entonces, bueno, ahí nos pusimos firmes en ese sentido, y en muchos lugares no empezaron hasta que no tuvieran los elementos. Este gobierno, desde que asumió, bueno, pensamos que iba a ser diferente. Nosotros, hubo un cambio de gobierno, teníamos un gobierno que venía del socialismo, que gobernó la provincia durante 12 años, y que realmente había un desgaste importante, y no habíamos podido avanzar en los últimos años en recomposición salarial y el tema de pases a planta, y bueno, un montón de reclamos que veníamos haciendo. Pero bueno, pensamos que con el cambio de gobierno iba a ser distinto, pero hoy por hoy la verdad que se empeoró la situación. Hoy tenemos el ofrecimiento de un bono en nuestra provincia, un bono de 3.000 pesos, que es un subsidio para los trabajadores y las trabajadoras estatales, que es una suma fija, que no es remunerativa, por lo tanto ni bonificable, y por lo tanto que no va para la obra social, que está bastante complicada acá en nuestra provincia, y tampoco va a los jubilados y jubiladas. Como dije antes, está el rojo vivo en la caja, y realmente los sueldos de los jubilados están muy por debajo de la canasta de alimentos. Entonces, si bien hay una suma para los jubilados de 2.400 pesos, no llega a paliar nada, y hemos perdido más del 30% del salario en la provincia. Si bien estamos mejor que otras provincias, lo sabemos, pero realmente acá es muy caro vivir, no es... vemos en otros lugares que, diferencias por ahí en el tema hasta los productos, y eso se nota. El transporte también es caro. Tuvimos 50 días sin transporte en la ciudad, recién ahora hace unos días se normalizó, y bueno, esos son los reclamos que estamos teniendo, y acá nosotros desde ATE y CTA van de la mano, con una CTA Rosario muy presente,
siempre tratando de confluir con los sindicatos locales, tanto del sector privado como del sector público. De hecho, bueno, ayer estuvimos acá realizando una jornada defendiendo los puestos de trabajo y que se le pague a tiempo su salario a los trabajadores de Trento, así que estuvimos ahí volanteando. Y bueno, y el tema de las ollas, sosteniendo ollas, que eso era algo que no teníamos prevista hacer en este momento, pero tuvimos que hacer frente a esa situación y como decía Fede, las mujeres se han puesto a la cabeza de esta lucha y realmente no tienen un sueldo, no es remunerado el trabajo y bueno, eso es el reclamo que estamos haciendo en este momento. Bien, gracias Lore. En el caso de Pablo, bueno, que nos cuentes también ahí la realidad donde estás vos. Bueno, un saludo para todos, para todas, para el pueblo de Santa Cruz, para la audiencia y para esta hermosa mesa que han construido. Bueno, nosotros estamos acá y nosotras bastante preocupados, ¿no? Venimos de 4 años de macrismo, 4 años donde nuestro pueblo ha sufrido las políticas neoliberales, donde se ha profundizado la pobreza y donde el contexto de la pandemia lo que hace es agudizar más la crisis social que ya veníamos arrastrando, ¿no? Hoy los números más optimistas hablan del 50% de la pobreza, porque lamentablemente venimos de una situación de arrastre y bueno, y si bien este gobierno tiene una mirada distinta, está invirtiendo en medidas que nosotros saludamos, creemos sí que es necesario esto que planteaba Fede, de profundizar al Estado, ¿no? Si bien se ha puesto en valor el rol del Estado en el marco de esta pandemia, necesitamos que se avance el impuesto a la riqueza para poder llevar un alivio al conjunto de la sociedad. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, ni bien fue uno de los lugares donde más golpeó, fundamentalmente las barriadas de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros hemos planteado en un primer momento que necesitábamos un refuerzo alimentario. Vale decir que en la ciudad gobernada por el PRO hace más de una década hay muchísima pobreza, hay muchísimas villas y barrios y asentamientos, son muchísimas las necesidades. El aislamiento social preventivo y obligatorio lo que terminó de hacer, si bien es una medida que nosotros saludamos porque preserva la vida, también lo que generó es que muchos de los trabajos que nuestros compañeros y nuestras compañeras tenían, que eran trabajos informales, changas, cuentapropistas, se han cortado. Por lo tanto, la demanda que empezó a aparecer en los espacios comunitarios, en los comedores, en los merenderos, se ha multiplicado. Por lo tanto, la primera demanda que nosotros le hicimos al Estado de la Ciudad de Buenos Aires fue un refuerzo alimentario. Según los números de la propia Ciudad de Buenos Aires, pasan todos los días por los merenderos y los comedores, que son 471 los que hay en la ciudad en total. Los oficiales, creemos que hay más, porque han aparecido mucho más, como contaba Fede, en este contexto. Pasan 250.000 personas, o sea, el 10% de la población de la ciudad no puede asistir de manera propia a tener un plato de comida arriba de la mesa. Ese trabajo fundamentalmente es empujado por las organizaciones populares. Por eso nuestro primer reclamo fue comida. El segundo reclamo fue, como planteaba Lorena, los elementos de protección personal. Nosotros nos encontrábamos en un comedor donde concurrían 100 o 200 personas, que ahora aparecían 400. Y sabíamos que ante tanta concurrencia necesitábamos elementos de protección personal para que no sean los compañeros que están al frente de esa experiencia y las compañeras las que terminen contagiadas, ¿no? El gobierno nos mandó apenas un tarrito de lavandina, tuvimos que autogestionarnos guantes, tuvimos que autogestionarnos máscaras, barbijos, cofias y todos los elementos necesarios para preservar el cuidado, no solamente de los compañeros, sino también para que no se nos caiga la atención pública. Si los compañeros se enfermaban, se cerraba el comedor y si se cierra el comedor se agrava la crisis.
Así que tuvimos que hacer muchas cosas a pulmón. Hemos manifestado también la necesidad de que se conformen protocolos específicos donde se pueda regular el funcionamiento. Y la verdad hemos recibido prácticamente el silencio del jefe de gobierno del Estado. A esto se le suma también una crisis que se arrastra hace muchísimo tiempo en los barrios y villas de la Ciudad de Buenos Aires, que es la falta de acceso al agua. El agua es la primer barrera para frenar el avance del COVID. Hay muchas barriadas y muchas manzanas de distintos barrios donde no hay acceso al agua. Hemos presentado el 7 de abril un amparo y una cautelar a la justicia. El gobierno apeló, pero nos dio la razón la justicia y le obligó al gobierno de la ciudad a garantizar 150 litros de agua a cada familia que no lo tuviese o que lo tuviese de manera interrumpida. O sea, que durante el día tiene agua, pero durante gran parte del día no. La justicia lo obligó y el gobierno hasta el día de hoy no ha respetado el fallo y no ha presentado, como le exigió la justicia, un plan de trabajo para poder que cada familia pueda acceder al agua, ¿no? que es tan fundamental para la vida. Así que acá estamos las organizaciones populares haciendo múltiples tareas. Hay que decir que los merenderos y los comedores es tan solo una tarea de las múltiples que hacen nuestras organizaciones. También son nuestros compañeros y nuestras compañeras los que realizan los timbreos casa por casa para detectar cuáles son los vecinos y las vecinas que tienen síntomas de COVID. Son nuestros compañeros y nuestras compañeras las que acompañan también al operativo de detectar para que se puedan hacer el hisopado. Son nuestros compañeros y nuestras compañeras también quienes hacen el acompañamiento cuando se produce el aislamiento. O sea, cuando una persona tiene COVID, o va al hospital, si es persona de riesgo, o tiene que hacer un aislamiento, o en la casa o en un hotel, y son nuestros compañeros quienes asisten para que tengan los medicamentos, la comida y todo lo necesario. Todo ese laburo lo hacemos a pulmón. Yo quiero remarcar también el rol de las mujeres, como decía Fede, que es fundamental, ¿no? La mayoría de estas experiencias son sostenidas por nuestras compañeras mujeres, que le ponen el cuerpo ante tamaña dificultad y que, bueno, día a día nos muestran con su ejemplo que están marcando rumbo en este país. Yo quiero cerrar con esto. Venimos haciendo una campaña que la hemos denominado Somos Esenciales, porque planteamos que por estos espacios comunitarios, como decía antes, pasan 250.000 personas por día, diariamente. La mayoría son sostenidos, estos espacios, por nuestros compañeros y compañeras, no solo de la CTA, sino de otras organizaciones populares, y lo hacen de manera gratuita. Es decir, ponen su casa, ponen la plata para la garrafa, ponen la plata para los elementos de limpieza, ponen la plata para bancar la olla, y sin embargo el Estado no asiste como tiene que asistir. Nosotros decimos que si el Estado hoy le pagara un sueldo mínimo vital y móvil de 16.875 pesos a cada compañera o a cada compañero, representaría tan solo el 3,1% del presupuesto de un solo ministerio de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, no solamente sería un acto de justicia, sino que también el gobierno de la ciudad, que está montado en un montón de dinero, debería poder mirar esta necesidad que estamos planteando en las organizaciones populares. Cierro con esto, la grave situación de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, que también hemos peleado para que los compañeros enfermeros, enfermeras, para todo el personal de la salud pública, pudiese estar al frente con los elementos de protección personal mínimos. Hoy son cientos y cientos los contagiados en los hospitales. Desgraciadamente se ha flexibilizado la cuarentena acá en la Ciudad de Buenos Aires. La situación está transitando el pico. Hay que decir que la unidad de terapia intensiva, la cantidad de camas ocupadas equivale al 83,7%. Estamos a muy poquito de que colapse el sistema de la salud pública acá en la Ciudad de Buenos Aires. Llamamos a la reflexión al gobierno de Larreta. Decimos que necesitamos de manera inmediata no solamente los elementos de protección personal, no solamente los protocolos, sino también un ingreso de personal urgente para reforzar la salud pública.
Bien, saltamos la autopista y nos vamos a Quilmes. Quilmes con Claudia Ibarra. Bueno, buenas tardes compañeros, compañeras. La verdad que agradecer por la invitación de poder ser parte de esta mesa y reconocer los valiosísimos compañeros que hoy están en esta mesa, ¿no? Como Fede, como Pablo, como Lorena, como, bueno, Alejandro Garzón allá en su lugar. La verdad que nosotros acá en Quilmes, en los barrios populares, vemos con gran preocupación lo que está sucediendo. Y antes que nada, la verdad que en el marco que venía planteando los compañeros, tanto Fede como Pablo y Lorena, hacer un reconocimiento a esos miles de compañeras y compañeras que hoy están, que son nuestros trabajadores esenciales, ¿no? Porque están al frente de las ollas populares, de los merenderos comunitarios, de los roperitos comunitarios. Y la verdad que está bueno reconocer, porque como bien decía, la gran mayoría, la gran cantidad de compañeras son mujeres, ¿no? Los que se han puesto al frente de esta situación. La verdad que, bueno, acá en Quilmes, nosotros estamos en la periferia de lo que es Quilmes. Nuestros barrios, hay 43 barrios, villas y barrios. Estamos rodeados de arroyos. Así que, bueno, esto empeora más la situación, porque la realidad, como decía Pablo, para nosotros es la mejor decisión que haya tomado este gobierno, es el tema de la cuarentena y el tema del aislamiento, pero la realidad es que en nuestros barrios lo están padeciendo, lo estamos sufriendo, porque la mayoría de nuestros vecinos vivimos en un 2x2, y entonces se nos hace casi imposible poder cumplir con esta cuarentena. Pero bueno, la vamos llevando. Yo creo que las organizaciones sociales y nuestros compañeros, los militantes, son fundamentales en este sentido. Nosotros yo por ejemplo nací en una toma de tierra, yo tenía 1 año cuando mis padres tomaron una tierra acá en San Francisco Solano, en ese momento fue en las tomas de tierra de San Francisco Solano, yo vivo en el barrio del Tala, así que me crié en una toma que hoy es un barrio. Así que bueno, creo profundamente en la organización, creo que en este momento son las organizaciones sociales, son las que sostienen ese tejido social que solo el gobierno no lo pudiera haber hecho, ¿no? La verdad que esta pandemia lo que vino a dejar bien en claro la gran desigualdad que hay en nuestro país, ¿no? Sí. Y bueno, y de esto nosotros, bueno, nos pusimos al frente. La verdad que hoy sería imposible si, la verdad que, bueno, transitamos un gobierno neoliberal totalmente que ha dejado a nuestro pueblo empobrecido, sin laburo, con un montón de dificultades, y la verdad que esta transición de un gobierno a otro nos está costando la vida de muchos compañeros que están en primera línea en este contexto. Así que bueno, hoy nosotros como Unidad Popular lo que estamos pensando, y con Claudio Lozano a la cabeza, es la post-pandemia, ¿no? Como propuesta para poder salir en las mejores condiciones. Y bueno, y una de las medidas que nosotros que proponemos es el salario universal, que es lo que más golpea a nuestro pueblo. Venimos de un gobierno que nos oprimió, que nos dejó sin laburo, que nos dejó sin la dignidad, ¿no?, de poder llevar el plato de comida a nuestra casa, al trabajador. Yo, por ejemplo, bueno, mi experiencia, mi viejo viví la década del 90, mi viejo se quedó sin laburo, y bueno, y en eso le agarró la enfermedad del alcohol, y hoy lo que yo estoy volviendo a revivir eso, porque la verdad que ante 4 años de un gobierno neoliberal, lo que hizo fue eso, ¿no?, llevar a nuestros trabajadores a la opresión. Así que en base a eso, la Unidad Popular lo que está haciendo es tratando de sostener ese tejido social a través de las ollas populares, a través de la organización de nuestro pueblo, pero con propuesta para una pospandemia, que me parece importante poder charlarlo, porque si bien este gobierno ha tomado medidas muy, muy elementales para nuestro pueblo, como el IFE, como las tarjetas alimentar, que hoy ayudan tanto a nuestros vecinos, me parece que hay que pensar en algo más profundo que tiene que ver con el salario universal, profundizar las herramientas que hoy el gobierno nos está brindando
hacia nuestra gente, profundizarla. Me parece que el enemigo está a la vuelta de casa nada más, y no debemos permitir que vuelvan a aparecer, ¿no? Me parece importante estas mesas de debate, estas mesas para poder hoy levantar la cabeza y ayudar a nuestro vecino que levante la cabeza y podamos pensar entre todos la post-pandemia, porque esto va a pasar, o sea, la pandemia se va a ir, el aislamiento se va a levantar, pero bueno, va a quedar una gran cantidad de compañeros bajo la indigencia, ¿no? Y esto en los barrios se ve, la desigualdad se ve, las compañeras no tienen para comer en sus propias casas, hoy tienen que acudir a las ollas populares, a los comedores, a los merenderos. Vemos nuevamente a los vecinos con la jarrita, ¿no? Yendo a buscar su merienda, y la verdad que se vive. Compañeros, obviamente que la idea era intercambiar un poco más. Se nos está yendo la hora de esta mesa federal, y que la idea era también compartir con los santacruceños y las santacruceñas cuál era la realidad en otras provincias y en otros lugares del país. Muchas veces quedamos en la burbuja de nuestras provincias o de nuestros lugares y no tenemos por ahí los puntos de vista fundamentales sobre qué pasa en otros lugares. Estamos cerrando ya el programa, Ale. Sí, yo más que nada antes de cerrar, porque es importante, yo la verdad que estoy emocionado, para serles sincero, porque queda claro lo que es la organización popular, queda claro nuestra capacidad política organizativa de nuestra central, de nuestro partido, el caso de UPEN, el caso de la CTA, que sigue siendo la herramienta para poder pelear, para seguir adelante y para llevar la esperanza a nuestros compañeros. Sin la organización popular es imposible hacer lo que ustedes hacen en cada territorio. Digamos, estar en los barrios, también ustedes expuestos al contagio, expuestos a lo que significa esta pandemia, y bueno, y agradecerle de corazón, porque es importante lo que ustedes dicen para nuestro pueblo santacruceño, que también se tienen que enterar de la realidad social que pasa tanto en Capital, en Rosario, en Quilmes, en Córdoba, para que entiendan que la organización popular es la herramienta para salir, para organizarse. Así que yo más que nada le agradezco de corazón, y como siempre decimos, el grito de guerra sigue siendo tierra, techo, producción, soberanía y trabajo para todos y para todas. Así que le agradecemos de Conciencia Pública, de LU14, Radio Provincia de Santa Cruz. Muy amable y muchas gracias, compañeros y compañeras. De corazón. Gracias.